Seguimos en nuestra serie de escuela dominical y el tema es en los proverbios, diversos temas que se tratan en el libro de los proverbios de Salomón. Hoy vamos a hablar de un tema que aparece en muchas ocasiones en los proverbios y es la pereza. Antes de leer los versículos, quisiera dar unas definiciones básicas así de diccionario para que meditemos entonces en cada ocasión en que se habla de pereza teniendo en cuenta lo que es. ¿Qué es pereza? Es negligencia, tedio o descuido en tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Falta de ganas de trabajar o de hacer cosas. Debilidad o lentitud en las acciones o los movimientos. Y esta pienso que es la más resumida, que la doy yo para que la tengamos. Falta de ánimo, falta de ganas para realizar los deberes. Se supone que todos tenemos deberes. Y nosotros debemos enseñar deberes a los niños desde pequeños, aunque sean básicos y pocos, pero debemos entender que todos deberían entender esto. Hay deberes. ¿Cómo realiza usted esos deberes? Indicará si usted lo está haciendo de la manera correcta o si está pecando de pereza. Y vamos a las Sagradas Escrituras, Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, de los versículos 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esta amonestación es para que miremos, como en muchas otras ocasiones que la Sagrada Escritura nos envía, que miremos y observemos los animales. Hay muchas enseñanzas en el comportamiento de los animales, unas para imitar, otras para no imitar, pero observarlos nos da una ilustración. No hay entre las hormigas una que simplemente diga, yo hoy no quiero ir. Cada una está haciendo lo que le corresponde constantemente. Y aquí se nos dice que en el que en el verano ellas están acumulando, porque la época de invierno, y estamos hablando de hormigas en estos lugares en los cuales el invierno es muy crudo, que salir las pueden morir de frío. Acumulan, guardan, para que entonces cuando venga el tiempo del invierno, cuando no pueden ir a buscar alimentos, hay alimento almacenado. Y se nos dice que muy cercano a la pereza está el sueño. El dormir está asociado a la pereza. No estamos para nada diciendo que no hay que dormir. Dormir es algo sano y saludable y necesario, pero cuánto se duerme indica si se está pecando de pereza. Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo, eso es lo que nosotros llamamos también ocio, no estar haciendo nada. Igual aclaración, hay momentos
apropiados y válidos para el ocio, para simplemente sentarse y descansar. Pero ¿cuándo es ese momento? Después de estar cansado de trabajar. El perezoso, el ocioso, quiere descansar sin haber hecho nada. Vamos a ver descripciones del perezoso. Proverbios 19:15. Muchas de estas citas nada más vamos a leerlas porque se explican por sí mismas, pero Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. En este como en otros pasajes se nos está hablando de las consecuencias. ¿Por qué dice el que padecerá hambre? Porque no trabajó y entonces no pudo prepararse para el momento en el que no iba a haber comida. El alma negligente significa no hizo su deber, no cumplió su deber y entonces cosecha las consecuencias. Veamos el versículo 24 de ese mismo capítulo 19. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hay uno muy parecido en el 26:14. Como este no es el parecido, pero igual está describiendo al perezoso. Leámoslo. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Y este sí es el que es similar al anterior. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Como vemos es una exageración, es lo que podríamos decir es algo hiperbólico. No pensaríamos en alguien que de verdad le dé tanta pereza, o pudiera ser llevar la comida del plato con su cuchara a su boca. Pero está describiendo una actitud. Como la puerta gira sobre sus quicios, el perezoso se vuelve en su cama. Ya es momento de levantarse, pero entonces la persona vuelve a dormir del otro lado y luego del otro lado. Y no parece que llegue ese momento en que debe cumplir su deber, levantarse y hacer sus obligaciones. Leamos Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Este asunto es serio y nosotros estamos llamados a considerar entonces qué clase de empleados, si usted tiene una empresa, un negocio y va a contratar a alguien, asegúrese de que no sea un perezoso. Porque aquí dice que lo envían y es una molestia enviar al perezoso. ¿Por qué? Por lo que tarda, porque no cumple la tarea, porque pone excusas. Y ahorita vamos a ver unos proverbios donde el perezoso pone excusas. Así como un empleado perezoso no conviene a la empresa. No conviene contratar a esa persona que es perezosa, que hace su obligación haciendo el menor esfuerzo, que apenas llega a lo que se espera de él, si acaso no está propuesto a ir más allá ni a cumplir su trabajo con excelencia. Así como debemos ser cuidadosos en la contratación y ver que no estamos contratando a un perezoso, a la hora de buscar usted y de pedir a Dios, esposo o esposa, tal vez no había pensado en esto y hoy Dios nos hace reflexionar. Fíjese, joven, si esa muchacha en la que usted está poniendo sus ojos y generando interés, si es perezosa o si es diligente, obsérvela.
Observe su comportamiento, porque tendrá a su lado una persona que no querrá cumplir sus deberes o que pondrá excusas para no hacer sus deberes. Y joven muchacha, ese hombre que la está pretendiendo es diligente, es trabajador, o pone también 1000 excusas para no trabajar y hacer su deber. ¿Y qué de nosotros como iglesia cuando vamos a elegir oficiales, aquí o en cualquier parte donde el Señor nos tenga, a la hora de evaluar ancianos y oficiales, diáconos? No podemos evaluarlo porque es un hermano que nos cae bien nada más. Tiene que ser una persona diligente, trabajadora, esforzada. El perezoso no nos sirve como oficial de la iglesia. Como ven, mis estimados, hay muchas aplicaciones para esto de la pereza. No nada más aquella, la más básica, de la cual comenzamos hablando, de que el perezoso padecerá hambre. Vamos a leer unos versículos sobre la codicia y ruina del perezoso. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los leo y después comentamos un poquito. Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. 21-25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. 22-13. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. 26-13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto la faz y su cerca de piedras estaba ya destruida. 26-16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Todos esos versículos, como les digo, describen al perezoso en su codicia y en su ruina. ¿Por qué el perezoso desea tantas cosas? Porque en su inactividad se pone a divagar y a pensar en todo lo que él desearía tener. El que es más diligente y está trabajando no está fantaseando tanto sobre las cosas que desearía, simplemente hace su deber. No es que no tenga metas, sí puede que desee alcanzar algunas metas, pero mientras tanto está trabajando por alcanzar aquellas metas. El perezoso, el que está ocioso, tiene más tiempo para ver todo lo que no tiene y lamentarse y anhelar y no tener nada, porque no está haciendo un verdadero y sincero esfuerzo, un honesto esfuerzo por salir de su condición. Y ahí se quedará. Ahora, como vemos, él pone excusas falsas. Leyendo al comentarista George Lawson, que les decía que tiene un comentario muy bueno, decía él que de que el león anda en el camino, nada más es de analizarla, y los leones no andan en los caminos usualmente. Es cosa rara que de verdad salieran a los pueblos. Ellos están en sus guaridas, muy extraño es que ataquen. No llegan a una plaza de un pueblo, ellos no están para llegar donde están las aldeas, ellos huyen. Para ir a verlos hay que ir a buscarlos. Tal vez si llegan a partes donde van a atacar a ganados o así, pero no era lo común verlo en el camino, en la calle no.
El perezoso tiene excusas inválidas y siempre tiene excusas para no hacer y no cumplir su deber. Ahora bien, cuando estamos hablando de todo esto, yo quisiera que seamos también nosotros honestos. Ahí, entre todo lo que leímos, estamos caracterizando ciertas personas que ya están dominadas por este pecado, porque es un pecado de la pereza. Y entonces ya se califican como el perezoso con todas estas maneras de ser. Sin embargo, no significa que nosotros no caemos en pecado de pereza a veces, cuando también podemos poner razones inválidas para no cumplir nuestros deberes. Y es un hombre, según dice aquí, que él tiene opinión muy buena de sí mismo y cree que es sabio. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. A veces hasta son personas que tienen de sí mismos un concepto de que son muy analíticos. Claro que son analíticos, tienen mucho tiempo para analizar cosas. Pero vea lo que dice, y entonces a eso es a lo que se dedica. A pensar a veces tonterías y a no llenar su mente de la palabra de Dios. Bueno, aquí nos dice algo también interesante. El perezoso entonces, como no es diligente, va a llegar el momento de la pobreza. Pero también en uno de los versículos dice, pasé por el campo del perezoso. A veces alguien heredó una fortuna o una hacienda de sus padres, de sus abuelos, de quien sea, y entonces tiene en el presente lo que le dejaron, lo que otros trabajaron. ¿Y qué hizo con eso que le llegó sin él hacer nada? Eso no se lo ganó él, es simplemente que murió el abuelo y ahí estaba en su testamento y le tocó una propiedad. Y eso es bendición de Dios. Dios reparte como Él quiere. Pero ¿qué dice que vio en el campo y en la viña? Dejó crecer los espinos. Pongámonos a pensar en todo lo que esto significa. El descuido de lo que Dios puso en las manos de aquel le lleva a la ruina también. Este tema lo consideré muy importante porque desde hace años, y recuerdo una vez haber hecho un artículo al respecto, cómo en la sociedad actual el ideal de la vida desde los adolescentes en adelante es no tener nada que hacer. Unas vacaciones perpetuas parece el ideal de muchos. Si nosotros no somos cuidadosos, eso va entrando en la mente de nuestros niños y vamos a estar produciendo vagabundos, perezosos, personas negligentes. Solo es la imagen de un joven o una joven acostado pasando canales de televisión, haciendo nada por horas. Ese es el ideal del mundo, no el ideal de los creyentes. ¿Habrá programas de televisión bonitos para ver? Claro que sí hay. Y en un momento de ocio bien ganado, de descanso, alguien puede disfrutar, ver una película, ver un documental, no sé qué otras cosas. Pero lo triste es que muchos, eso es lo que caracteriza su vida y sus metas. Estar tirado en un sofá, viendo videos o cualquier cosa, y otros jugando. Mis estimados, nosotros estamos viviendo una época muy, muy difícil, muy diferente de la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, porque todo es demasiado fácil ahora. Todo se ha facilitado y debemos decir gracias a Dios, porque el que se nos faciliten tantas tareas debería darnos más tiempo para otras cosas, para ser diligentes en otras cosas, para hacer bien al prójimo, para acercarnos más al Señor.
¿Cuánto cuesta ahora comer tortillas? Prácticamente es poco el precio. Va usted y compra las tortillas y se las come. Antes, nuestras abuelas y hacia antes tenían que desgranar el maíz, cocinarlo, hacer no sé qué otro proceso para quitarle algo de ahí, luego molerlo, luego hacer la tortilla, luego hornearla y entonces tenía una tortilla. Todo eso para comer tortilla. Y ahora nada más es ir y comprarla, ya está hecha. Y eso solo por dar un ejemplo. Todo es lo mismo. Ahora es muchísimo más fácil y ahora entonces podemos con mayor facilidad pecar de pereza porque estamos acostumbrados a que todo sea fácil y rápido. Y tras de eso, no solo en las casas, sino los sistemas de gobierno propician, esta es la realidad, propician la vagabundería. Propician el que cuando la persona enfrenta un problema, no piensa, ¿y ahora cómo lo resuelvo? ¿Qué puedo hacer para resolver? Sino, voy a esperar a ver si papá me lo resuelve, si mamá me lo resuelve o si el Estado me lo resuelve. No hay diligencia en resolver. Y por eso puse ahí, un sistema paternalista es dañino. Es dañino para la casa y para la sociedad. Que el Señor nos dé sabiduría, nos llene de sabiduría para criar a nuestros niños siendo ellos diligentes y enseñarles a hacer las cositas y nosotros ser pacientes, porque a veces va a ser más fácil hacerlo nosotros que enseñarle a ellos y lo que queremos es evitarnos el problema. Deme, yo lo hago mejor. No, tome tiempo y enséñele una y otra vez hasta que él aprenda. Estamos entonces también pecando de pereza si no tomamos el tiempo para instruir a nuestros hijos en lo que son las tareas. Y detrás de todo eso hay la idea de poder obtener sin esfuerzo. Por eso es que proliferan todos estos sistemas de lotería. Cada vez más lotería y chances y tiempos y más, no sé cuántas más cosas hay. ¿Qué es lo que propicia eso? La posibilidad de tener sin trabajar. La posibilidad de llegar a tener sin haber hecho el esfuerzo de trabajar y ganar lo que yo quería. Ahora vamos a ver cómo las exhortaciones apostólicas coinciden y nos llaman a cuidarnos de este pecado de la pereza. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si solamente recordáramos que eso es servir al Señor. ¿Y cómo se le sirve al Señor? Con diligencia, con ánimo, no perezosos. Fervor nos habla de hacer las cosas con ganas, con alegría, con ánimo. Hebreos 6:12. ¿Por qué se escribe la carta? ¿Por qué las exhortaciones? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, ¿está o no está el riesgo de hacernos perezosos? Por eso se nos dice, por esa razón. ¿Y cómo? Observemos los buenos ejemplos e imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra ociosos es estar inactivos, y el inactivo es por pereza. Entonces, ¿qué cosas? ¿Qué cosas Él nos dijo en el versículo 5? Vosotros también poniendo toda diligencia, hacerlo y hacerlo pronto y hacerlo bien,
Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, pero estas cosas exigen esfuerzo y la gente no quiere esforzarse. Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sí, pacientes para con todos, pero no podemos dejar de hablar del pecado, de la pereza y del ocio. Esta excusa que leímos ahí en Proverbios, el león está en la calle. La habíamos hablado en otra de las sesiones de esta serie, ¿verdad? ¿Cómo es que hay ciertas personas para las cuales ningún trabajo es apropiado? En algunos, mucho esfuerzo físico y padece de la espalda. En otros, demasiado sedentario, a mí no me sirve. En otros hay que levantarse demasiado temprano. Siempre va a haber una excusa para el ocioso, para el que no está dispuesto a trabajar. Y es pecado. Hay que hacer el esfuerzo. Ahora, vamos a ir un poquito más a esto, miren. El Señor nos prueba nuestros corazones. Esta semana misma fui yo probado en cuanto a esto. No estamos diciendo que esto es fácil. No es cierto que hay veces que uno en la mañana dijera, hoy lo más que deseo, con esta lluvia tan deliciosa que está cayendo, yo lo que quiero es quedarme acostado una hora más. Pero tengo que ir a trabajar porque es mi deber. No es que yo todas las veces me levanto con el mismo ánimo y voy a hacer mi labor, mi oficio. No es cierto. Pero reconozco que es mi deber y me levanto y hago lo que debo hacer. Vamos, hay una pelea, hay una lucha. Y si entendemos es sirviendo al Señor, porque en todo eso estamos sirviendo al Señor. Y pensaba entonces yo un poco en los apóstoles y en los hermanos de la iglesia antigua. ¿Era más fácil la vida para ellos o tenían menos preocupaciones para hablarnos de esta manera? No se puede estar ocioso, no hay que estar sin hacer nada, hay que estar activo, hay que cumplir los deberes, hay que esforzarse. Y ahora vamos a acercarnos en estos pocos minutos que nos quedan a algunas aplicaciones espirituales. Porque si bien todo eso que dijimos, sepan que es la realidad. Vendrá la ruina si usted no es diligente, si usted no es perezoso. Tal vez usted ha sabido esquivar las cosas y sabe cómo, y aunque está de ocioso y de vagabundo, tiene las cosas, pero vendrá el día. La Biblia lo dice, llega el momento en que ya no más, ya no va a haber quien le tienda una mano. Y todo eso es triste, porque vendrá el momento en que, ahora sí es cierto, no hay que comer y no hay quien quiera compartir ya conmigo. No tengo, bueno, y eso es triste, pero es más triste lo que vamos a ver, la parte espiritual, cómo el pecado de la pereza va a afectar su vida espiritual, la vida de la iglesia. Y comencemos con esta pregunta: ¿cuáles son nuestras excusas para no trabajar para Cristo, para el Señor? ¿Qué excusas ponemos? Nosotros que no vivimos en un país donde hay persecución al nivel que hay en Medio Oriente o en los países musulmanes o en la India. ¿Cuál excusa damos? ¿El león está en el camino? ¿Cuáles excusas damos nosotros para no participar de las cosas que el Señor nos manda a hacer a nosotros como iglesia? Como labor del pastoreo, los ancianos de esta iglesia se involucran. Y ustedes saben, y es
conocido de los que son miembros y de los que no son miembros, poco a poco van sabiendo que aquí los pastores se involucran y le preguntan y le van a decir, hermano, ¿por qué no vino? Yo no lo vi. Hubo cena del Señor y nosotros estamos atentos a ver si los miembros hicieron su mejor esfuerzo por estar juntos celebrando la ordenanza sagrada, ese memorial de la muerte de Cristo para nosotros es importante y eso es, hay que hacer el esfuerzo de venir a todos los cultos. Y nosotros vamos a preguntar, pero en particular a la celebración de la cena del Señor. Y entonces, ¿cómo va a responder usted? Hizo un verdadero y serio esfuerzo, pero no pudo. Eso es diferente. Pero en muchas ocasiones lo que hay es negligencia, pereza y excusas inválidas para no hacer. Y estoy solo poniendo un ejemplo de algo que es un deber de todo verdadero creyente. La celebración de las ordenanzas sagradas, que no son sugerencias sagradas, son ordenanzas de Jesucristo. Y así muchas otras. Evangelización. Cualquier labor que la iglesia haga, como iglesia debemos estar involucrados y habrá quienes ponen entonces excusas. Las últimas palabras sobre este tema quisiera leerlas en Hebreos 12:12. Prestemos atención a la lectura de esta exhortación en la carta a los Hebreos, que después de él haber explicado lo que es realmente seguir a Cristo, que Dios se involucra con sus hijos, que los disciplina, y después dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La imagen aquí de levantar manos caídas y de rodillas paralizadas es una imagen de inactividad. Las manos caídas, eso es lo que representan. Las manos no están involucradas en el trabajo. Ahora hay muchos tipos de trabajos que no son manuales, pero en todas estas épocas de la Biblia el trabajo era mayormente manual, pero con manos caídas no se hace nada. No se hace nada de lo que debe hacerse en las labores cotidianas. Pero pensemos entonces ahora espiritualmente. No se hace nada de lo que se debe estar haciendo en las disciplinas y diligencias espirituales. Y aquí puse unas pocas. Orar. Hay momentos hermosos de gran comunión con el Señor en la oración, en los que nos sentimos cerca de Él, hemos podido derramar nuestra alma ante Él, como dice la Escritura. Pero habrá otras veces en las que el momento determinado por cada uno para la oración, porque cada cristiano tiene sus espacios definidos de oración, ¿verdad? No hay cristianismo sin oración. Si usted dice ser cristiano y no tiene espacios definidos en los cuales usted busca a Dios, busca su rostro, se aparta para estar solo con Él, no se engañe a sí mismo, usted no es cristiano. Esa es la marca más esencial de un cristiano, que él busca estar a solas con Dios y habla con Dios, pero no siempre con el mismo ánimo. Si usted había determinado que a tal hora es un momento de oración, habrá un día en que el ánimo no está. Hay otras cosas que se están presentando. Después de esto tengo que hacer lo otro y tengo que ir aquí y allá. Las manos no puede dejarlas caer. Hay que ir y hacer lo que es nuestro deber, buscar a Dios en oración. La Biblia, la lectura de la Biblia no es opcional en la vida de un cristiano. No es
algo para a veces, no es unas veces sí, otras veces no. Es indispensable en su vida. Y habrá veces en las cuales el cansancio, diversos situaciones que le hacen desistir. La asistencia a los cultos, no asistencia esporádica, es un compromiso adquirido delante del Señor, que nosotros como iglesia nos reunimos juntos para invocar el nombre de Cristo. Igual que lo que dije para el trabajo, no habrá un domingo en el cual el sábado fue tan cansado, hice tantas cosas que lo que preferiría es hoy quedarme. Y qué bueno que ahora lo puedo ver por Facebook o por internet. No, mis hermanos, eso está muy mal. Y va a dar un triste resultado a los que están abusando de eso. Hay que levantarse, ponerse su mejor atuendo, venir a la casa del Señor y adorarle. No tengo el mismo ánimo siempre, pero mi convicción es la misma siempre. ¿Ven qué diferente? Mi convicción es, hoy es el día del Señor, día de reposo y día de adoración. Me toca ir reunirme con mis hermanos y adorar a Cristo. Y hay días que vengo lleno de gozo y victorioso, y hay días que vengo que he tenido dificultades, derrotas o lo que sea. Igual voy a cumplir mi deber y estar en los cultos del día del Señor orando y alabando al Señor. Y ahora que lo menciono, la oración conjunta, un deber más. El Señor sabe si estamos poniendo una excusa de que León está en el camino y no es cierto. No hay ánimo ni disposición de venir a orar. Las rodillas paralizadas. ¿A qué se refiere? ¿Para qué sirven las rodillas? Las rodillas dan movilidad para que yo pueda caminar y moverme. Y en particular, ¿saben qué? Marchar. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos entender que somos soldados del ejército de Jesucristo. Y no se puede marchar con rodillas paralizadas. Hay que ir al paso. Vean el ejemplo que se nos dice en el cantar de los cantares, que él compara a aquella mujer, dice, para él es preciosa, y la compara como ejércitos en orden. Así de bella es. Para nosotros debería ser ejército en orden, belleza en santidad. Caminamos juntos, vamos al paso correcto. Pero hay algunos cuyas manos están caídas y cuyas rodillas están paralizadas. Si acaso están arrastrando los pies, no están marchando. Pereza, pecado de pereza. Y el Señor le manda, levántese de ahí, porque va a cosechar los frutos de esa pereza. Y usted que no está involucrado haciendo algo para servir a Cristo, va a cosechar. Por eso puse la pregunta: ¿cosechará usted algo el día final? Hay cosas que no vamos a ver en esta vida, pero ¿cosechará algo? También debemos ser muy, muy cuidadosos, porque en la parábola de los talentos, cuando el Señor describe que a uno dio 10 talentos y a otro 5 y a otro 1, y hubo uno que le pareció que lo mejor era guardarlo y esconderlo. Y eso es pereza. Porque el Señor le dijo, ¿y por qué no hizo lo mínimo? Que era tomar eso, darlo a los banqueros, y entonces cuando yo regresara tendría lo que es mío con los intereses. Ahora, tengamos temor delante del Señor, porque la respuesta del Señor hacia ese siervo negligente que no hizo nada, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que ese perezoso que no hace nada para el Señor,
Tiene que tratar eso ya, porque esa pudiera ser una marca de que usted ni siquiera es convertido, y el día final se mostrará cuando el Señor le pregunte, ¿y qué hizo con los talentos que le di? Y usted tenga que reconocer delante de Dios que no hizo nada, porque ya a Dios no le podrá dar excusas de que en esa iglesia esto, de que en esa iglesia lo otro, o que los hermanos aquí, o que el pastor allá. No hay excusa. Algunos han pasado, y esto lo he hablado con algunos en particular, pero esta es la oportunidad de decirlo a todos. Algunos lamentablemente han pasado de un extremo no bíblico a otro no bíblico. Vienen de lugares en los cuales con todo entusiasmo estaban hasta 3 horas antes del culto, porque tenían diversas actividades, participaban en el ministerio de yo no sé cuál y en no sé qué cosas, y eran activistas. Y su vida de devoción al Señor no era la correcta. Y luego vienen y ahora aquí con una mejor comprensión de las cosas se dan cuenta que esto no se trata de hacer y hacer, se trata de caminar con Dios. Y entonces ahora tienen una mejor comunión con Dios, pero no hacen nada, no se comprometen con nada, sino que hacen las cosas si se puede y si tienen ganas. Y esa es la característica del perezoso. El perezoso no es que nunca hace nada, es que solo lo hace cuando quiere, cuando tiene ganas. No es muy frecuente que tenga ganas, pero a veces le dan ganas y hace algo. Eso es pereza y está mal. Y nosotros tenemos que dejar ese activismo que era nada más hacer por hacer, porque algunos hasta pensaban que se estaban ganando la salvación, tan involucrados que estaban en actividades. Pero la inactividad es pecado y va a llevar también a la condenación. Entonces, ¿qué es lo correcto? Un activismo bien informado, la iglesia trabajadora, la iglesia de gente involucrada, todo mundo haciendo su parte según los dones que el Señor le dio a cada uno. Porque nos dio el Señor dones a todos. Que el Señor nos perdone nuestra pereza, nuestra negligencia. Que el Señor ponga en nosotros un verdadero compromiso para estar. Y comprometerse es estar haciendo lo que debe hacer, aunque nadie más lo haga. No buscando reconocimiento aquí, no buscando que se me felicite por lo que hice, es para mi Señor Jesucristo. Y si usted está descrito ahí en el perezoso, yo le digo, como dice la palabra, levante esas manos caídas, póngalas a hacer algo. Y esas rodillas paralizadas, no se quede ahí haciendo nada, porque eso lo usará el enemigo hasta para que usted entre en una desilusión, en un desánimo, en una depresión. No es así la vida cristiana. Esforcémonos y veremos el bendito fruto de trabajar para Cristo. Vamos a hacer una breve oración. Dios bendito, habiendo leído tu palabra y mirado lo que tenías para nosotros hoy, te pedimos perdón por nuestra negligencia y pereza. Y te rogamos por aquellos en medio de nosotros que vemos ociosos. Auxílianos, Señor, y que unos a otros podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Para tu gloria lo pedimos en Cristo. Amén. El Señor les bendiga.